Buenas tardes, hermanos, hermanas. Aprovechamos la reunión de esta tarde para estudiar un tema interesantísimo de la teogonía náhuatl. Y el maestro Samael explicó ampliamente el mito de Quetzalcóatl. Implica pues hablar de los misterios de la cristificación en la teogonía náhuatl con los sabios de Anáhuac del México antiguo. El maestro hace aclaraciones o ampliaciones de lo que es en sí el Cristo, que por supuesto está muy lejos de ser una figura histórica, antropomórfica, sino que más bien es el espíritu del fuego, que no es un personaje meramente histórico, es el ejército de la palabra o el verbo sagrado. Es una fuerza que está más allá de la personalidad, del ego y de la individualidad. Es una energía misteriosa que da vida a todo cuanto existe. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico universal. Es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones dentro del espacio sagrado. Ahora, todas las culturas tienen dentro de su íntima existencia una forma de ver o de estudiar los misterios de su ser interior. Tienen una visión ontológica de su propia existencia y de la relación con la divinidad. Los aztecas, los zapotecas, los toltecas, obviamente que tenían esta visión cósmica de lo que es el Cristo. Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes de las culturas mesoamericanas. El origen de esta deidad se remonta a la cultura tolteca y representaba la dualidad entre la condición física del hombre por su cuerpo de serpiente y su parte espiritual por sus plumas. Es que Quetzalcóatl era una serpiente emplumada, tenía plumas de ave. Quetzalcóatl, la mística serpiente emplumada, que era el dios más poderoso para los teotihuacanos, mexicas, toltecas, olmecas y mayas, aunque para estos últimos se denominará Kukulcán, la gran serpiente. Después, según la mitología mexica, Quetzalcóatl tenía un gemelo malvado, el dios de la oscuridad llamado Tezcatlipoca. Mientras que Quetzalcóatl era el creador del mundo, Tezcatlipoca lo destruía. Quetzalcóatl se identifica también con el planeta Venus, con el rayo del amor. Ahora, en las enseñanzas de Quetzalcóatl quedaron recogidas en ciertos documentos llamados Huehuetlachtolli, antiguas palabras, transmitidas por tradición oral y puestos por escrito por los primeros cronistas españoles. Quetzalcóatl, considerado como la serpiente preciosa, la cual es una representación de la dualidad universal. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales del alma. Así pues, estamos ante un elemento mitológico, como el lenguaje obviamente semi-mitológico de la gnosis penetra en los profundos misterios del Cristo en todas las culturas serpentinas.
Ahora, representa entonces Quetzalcóatl la figura del Cristo cósmico o del iniciado que asciende y que se eleva hasta las alturas del Padre desde el punto de vista, obviamente, de los sabios de Anáhuac. Nosotros estamos acostumbrados a ver las imágenes de nuestro Señor Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, con las enseñanzas solares ocultas en el drama cósmico de la Semana Santa, donde definitivamente el sol físico y el Cristo Sol se sacrifica para darnos vida. Obvio que este camino, tal como lo muestran los venerables maestros, y en este caso, tal como lo muestra nuestro divino Maestro Jesús de Nazaret, está lleno este camino de grandes sacrificios, de mucho dolor. El venerable maestro nos dice que el camino es muy amargo, más amargo que la hiel. Es lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los días. Se basa en otra clase de principios, está sometido a otras leyes. Sin duda, pues que este camino es obra de la voluntad soberana del iniciado, porque está hecho a base de trabajos conscientes, de trabajo con la conciencia y de un padecimiento voluntario. Es un trabajo voluntario. Nos dice el maestro que es urgente renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición, a todo eso que nos parece muy romántico y precioso, etc. Es necesario morir para el mundo, disolver el yo, abandonar aquello que sabe a delicias y pasiones, etcétera, etcétera. Esta parte que nos dice, sintetiza en este párrafo, es quizás lo más complejo y lo más difícil en el camino que va hacia el desarrollo espiritual interno o hacia el despertar total de la conciencia cósmica. De hecho, renunciar a aquello que nos agrada y que parece bendición es algo sumamente difícil, al menos percibir que eso que parece bendición en el fondo podría no serlo. A todo eso que nos parece muy romántico y precioso, etcétera. Estas reflexiones son sumamente complicadas, delicadas, que exige un verdadero proceso de meditación y de autorreflexión evidentemente para comprender qué es lo que quiere decir. Muchas veces la vida a uno le sonríe dulcemente y en apariencia entonces todo va bien, pero resulta que en el fondo mismo ese proceso no está de acuerdo, no va acorde con el desarrollo espiritual interno, sino que al contrario. Entonces nosotros tenemos que aprender a observar y a discernir en el proceso de la vida diaria, en el proceso de los eventos vitales, aquello que pertenece definitivamente al trabajo espiritual interno o aquello que aunque nos sonríe dulcemente en el mundo, es una trampa para detenernos, es una trampa para perdernos, para perder en el camino que lo lleva hacia las alturas de los niveles del ser. Así pues, el sacrificio, que es una ley propia del Cristo, de hecho, es algo que nosotros debemos comprender íntegramente, porque podemos decir la suprema negación de nuestro propio procesos, de algunos aspectos que producen extremada
dijéramos, comodidad en este mundo, que aparentemente es una bendición, pero no lo es en el fondo para alguien que busca la autorrealización íntima de su propio ser o la cristificación. De hecho, el sacrificio es una ley de transmutación de fuerzas que hace posible que cada acción en este mundo, cada buena acción en este mundo, sea definitivamente transmutada en un tipo de energía superior que asciende a los cielos y que luego es integrada a través de un mecanismo de ley cósmica hacia esta región de las formas donde nosotros vivimos y tenemos nuestro cuerpo de una manera diferente, de una manera distinta a la que le dio origen, pero que se reintegra. Eso hace posible que se vaya, dijéramos, avanzando en el camino de regreso al ser. En ese camino definitivamente de la encarnación de las fuerzas solares en nuestro propio corazón. En los grandes iniciados llega el momento en que esa fuerza solar o que el Cristo Sol desciende a su cuerpo físico. Aquel que celebra la Navidad íntima en su corazón recibe toda la potente e irradiante energía del Sol. El Cristo íntimo es el Sol, el Hijo del Sol. Nos dice el venerable que el descenso del Cristo al corazón del hombre es un acontecimiento cósmico humano de gran trascendencia. Tal evento corresponde en verdad a lo que se conoce como la iniciación venusta y es la encarnación de esa fuerza solar en el corazón del gran iniciado, en el corazón de aquel que va a celebrar la Navidad. Este es un gran drama que corresponde a todo individuo sagrado que mediante la revolución de la conciencia se convierte en un héroe solar, en un auténtico héroe solar. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestras vidas. Lo que debería ser un objetivo para cada uno de nosotros es buscar, dijéramos, convertirnos en un receptáculo adecuado de esa fuerza potente del sol y celebrar dentro de nosotros mismos, en el corazón mismo, el misterio de la Navidad. La Navidad indica tener, dijéramos, el receptáculo solar en todo el cuerpo para que el niño sol pueda encarnarse en el corazón del iniciado. Nace el Señor, nace este niño en un pesebre o un establo de Belén, y ese pesebre, ese establo no es otra cosa sino sencillamente el mismo hombre, la misma anatomía oculta del iniciado o del adepto que ha creado dentro de sí mismo, los cuerpos o los trajes solares que va a usar este niño al ser encarnado. ¿De qué son? ¿De qué naturaleza o de qué energía son esos trajes o esos cuerpos? Son de energía solar, son de fuego cristónico. Ese fuego cósmico entra en el hombre que está debidamente preparado, en el hombre que tenga construida dentro de sí la torre de Belén ardiente. Esos son los 5 cuerpos existenciales del ser que se le conocen, los fuegos sagrados. El Cristo, pues, ese es el espíritu del fuego. No es un personaje meramente histórico. Es el ejército de la palabra, el verbo sagrado. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico universal. De hecho, que solo puede ser encarnado por aquellos que han creado dentro de sí mismos las condiciones
energéticas adecuadas para recibir esa energía potentísima del logo solar en el corazón y en el cuerpo. De hecho, todas las culturas están ligadas a este proceso de la cristificación. En las culturas serpentinas, el Cristo resurrecto lo simboliza la fusión de la serpiente, que es símbolo de la sabiduría, con el ave, que es el espíritu. Y ahí entra entonces este proceso simbólico y le da existencia de una manera esotérica dentro del ocultismo más profundo a la figura enigmática de Quetzalcóatl. Los iniciados de todas las edades, los maestros de todos los siglos, han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos. Pero, por ejemplo, Brahma no tiene forma, es aquello que es en sí mismo, es el gobernador del universo, es Ishvara, masculino eterno, el principio universal de vida, y eso definitivamente está ligado estrechamente al misterio de Quetzalcóatl. En el ser humano, la madre cósmico asume la forma de una serpiente. En este sentido debemos decir que los grandes iniciados, cuando suben a la cruz del Gólgota y bajan vencedores de esa cruz, de hecho se han convertido en una gran serpiente y se han asimilado totalmente en su madre, en su Isis, en su divina madre particular. Son una gran serpiente. Simbolismo definitivamente del triunfo y de la identificación plena con la divina madre desde los niveles más bajos hasta esas alturas. Queda entonces en ese momento ascender a los cielos, buscar al Padre, o ser absorbido o ser devorado por la fuerza del Espíritu puro. Así comienza entonces el águila del Espíritu a devorar la serpiente para darle forma, para crear las condiciones propias del nacimiento de una serpiente emplumada. Cristo pues es la sabiduría misma, es el logo solar, cuyo cuerpo físico es el sol. Cristo camina con su sol en la misma forma que el alma humana camina con su cuerpo de carne y hueso. Cristo es la luz del sol. La luz del sol es la luz del Cristo. Interesante, queridos hermanos y hermanas, este momento, porque en este instante y en estos días surgen grandes emanaciones de energía solar hacia la Tierra, dirigidos hacia la Tierra, conocidos como grandes tormentas solares o eyecciones de masa coronaria solar. Si nosotros reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que es una energía crística de altísimo voltaje la que está dirigiéndose hacia el planeta Tierra. El maestro nos dice que debemos estar preparados para que esa energía nos encuentre de una manera positiva, impacte el alma y la conciencia y la impulse para ir hacia el despertar, para avanzar hacia el trabajo espiritual. Lo terrible es que encuentra a la humanidad identificada con el mundo de la ilusión, con el mundo de la materia, identificada con los procesos terriblemente grotescos de la guerra, y entonces impulsa en la mente de los psicópatas, de aquellos señores de la guerra y de la muerte, a seguir avanzando en estos procesos hasta llegar a crear las condiciones propias de una hecatombe
como la que se puede aproximar en estos tiempos aquí en el planeta. La existencia de narraciones míticas sobre el origen del hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya expresa una preocupación de estos hombres que por ellos mismos, en un intento de explicar su ser en el mundo mismo, tratan de vivenciar estos grandes aspectos de la luz. Cuando hablamos entonces del espíritu puro, cuando hablamos entonces de estas regiones propias de la espiritualidad, estamos hablando de regiones electrónicas. Nos dice el venerable que los electrones vienen a constituir un puente entre el espíritu y la materia. El hidrógeno en sí mismo es un elemento más enrarecido que se conoce como la primera manifestación de la serpiente, manifestación definitivamente de la mula prakriti. Y por eso todo entonces lo que existe se puede considerar como cierto hidrógeno de determinada densidad y de frecuencia vibratoria. Todo alimento, todo organismo se sintetiza determinado tipo de hidrógeno que le da forma entonces a sus diferentes aspectos del cuerpo y de la existencia. Así pues, las tres fuerzas primarias de la creación son fundamentales en el proceso de la misma creación universal. El verbo sagrado en sí, el verbo sagrado, los Elohim creadores o los dioses solares que habitan en esa región del universo, forman el demiurgo arquitecto del universo, el gran verbo, el Cristo cósmico, y esa es la región definitivamente de la serpiente emplumada, de aquella serpiente que se forma con la fusión del espíritu, del ave del espíritu o del águila del espíritu y la divina madre que asciende o del hijo que asciende convertido en la gran serpiente en la divina madre. Así es pues que Quetzalcóatl no es otra cosa más que el Elohim creador. Quetzalcóatl ese es el Yod He, el Jehová de los hebreos, el Padre de la creación misma. Quetzalcóatl es la unidad múltiple perfecta que forma definitivamente a aquellos cosmocratores capaces de crear nuevos universos, nuevas unidades cósmicas en el espacio infinito. Dice el venerable maestro que Quetzalcóatl es el Elohim creador, el Yod He de los sabios antiguos hebreos, es Jehová creador del cielo y de la tierra, es el señor Kukulcán de los mayas. Mayas le llamaban Kukulcán, la serpiente que desciende del cielo. Definitivamente todos estos símbolos de estas culturas serpentinas mayas, aztecas, zapotecas, toltecas, del Valle Sagrado de Anáhuac antiguo, tan adoradores precisamente del Cristo cósmico en la figura maravillosa y mitológica de una serpiente alada, de una serpiente que emplumada, y eso se llama Quetzalcóatl. Quetzalcóatl pues es el Cristo resurrecto. Quetzalcóatl es aquel que surgió de la tierra al cielo, que se levantó del lodo de la tierra a base de grandes sacrificios. Y nos dice el venerable que el que quiera tener poderes debe sacrificarse por la humanidad. Los poderes son pagos que el lobo gobernador le hace al hombre cuando se le debe algo, dice el venerable. Al que nada se le debe, nada se le paga. El gobernador del sistema solar se llama Atin, dice el maestro. Ese gran ser siempre paga lo que debe, siempre. Así pues, aquellos seres que basados en el sacrificio
y en los tres factores de la revolución de la conciencia caminan por la senda angosta y estrecha de regreso hacia su hogar celestial, de regreso hacia su Padre. Aquellos que se funden en el hálito maravilloso y energético de su propio ser interior profundo, ellos definitivamente son la gran serpiente emplumada Quetzalcóatl, fusionada definitivamente con su propio ser interior. ¿De dónde surge esta posibilidad? ¿Dónde está la posibilidad de ascender en estos niveles gloriosos del ser? Y está en la simiente humana. Nosotros tenemos las posibilidades de redención en nuestra simiente. Ahí, quien quiera autorrealizarse necesita de la revolución de la conciencia. Y eso se va a lograr si es capaz de transmutar la potente energía que se encuentra en un gameto o en la energía creadora del tercer logos en nuestras gónadas sexuales. Y ahí aparece la posibilidad de morir, de nacer y de sacrificarse por la humanidad. La revolución de la conciencia, cuando decapitamos al yo. Revolución de la conciencia, cuando fabricamos los cuerpos solares. Revolución de la conciencia, cuando encarnamos al ser. Hasta entonces no se tiene existencia real. De hecho, la existencia real nuestra está basada en la capacidad que se tenga de ser avaro con la energía, como lo decía el mago Jefa, y aprender definitivamente a transmutar los hidrógenos I-12 que están, dijéramos, en forma semimaterial, semietérica, en las gónadas sexuales, en una energía superior, en una energía poderosísima en mente solar. Nos dice el venerable que así como el águila transforma a la serpiente en su propia carne cuando la devora, así también el poder de Devi Kundalini, el fuego sagrado transmutado, elimina todos sus defectos y sus errores. Lo importante es la magna obra. La clave ya la conocemos, es lo que se conoce en el Hindustán como el Maituna, o lo que es el proceso de una relación sexual mágica, metafísica. No es física, es más metafísica, energética. Así pues se puede ascender definitivamente desde la tierra al cielo y llegar a hacer contacto con nuestro Dios interior profundo, con aquella fuerza maravillosa de los tres logos. Mediante trabajos trascendentales ingresamos al protocosmos, a pesar de que está dentro del absoluto. Hay que liberarnos del protocosmos y seguir adelante, dice el venerable maestro. Nosotros vivimos sobre la corteza terrestre de un mesocosmos, que es el planeta Tierra. Somos un tritocosmos. Somos, un microcosmos. Y abajo de nosotros está el tritocosmos. Vivimos en escenarios cósmicos como el deuterocosmos, que es nuestro sistema solar, y dentro de un escenario mayor, que es el macrocosmos, nuestra Vía Láctea. Más allá de esto, macrocosmos, de esta creación está el creador. Eso que forma el logo creador, lo que se le conoce como el aiocosmos. Y más arriba, el ser del ser, el absoluto solar. Y ahí entonces donde las almas que ascienden hasta esas alturas de estas tres fuerzas se convierten en una gran serpiente emplumada. Cuando se han creado los cuerpos existenciales superiores del ser aquí en la tierra, cuando el fuego sagrado ha llegado a la parte superior del cerebro, ahí es cuando adviene el acontecimiento de Belén. Surge entonces la Navidad,
Y para que nazca el Salvador tiene que repetirse el acontecimiento de Belén. Dicho acontecimiento es muy profundo y simbólico a la vez, muy simbólico. Se necesita definitivamente ir de la tierra al cielo, levantarse del fondo mismo en donde sabemos caer, como el hijo pródigo. Interesante precisamente esa parábola del hijo pródigo, que en sus grandes reflexiones dice estas cosas. Cuando el hijo en brazos de su madre regresa al padre, la serpiente es devorada por el águila, convirtiéndose en la serpiente emplumada, el Elohim creador, llamado por los aztecas Quetzalcóatl. Así es llamado. Entonces, el hijo comienza su viacrucis a través de este proceso, ascendiendo por todas las regiones de vida, reconquistando los fuegos sagrados, los 7 fuegos sagrados, y luego ascendiendo hasta el corazón del Padre. Y ahí entonces donde se convierte en esa gran serpiente emplumada, en esa serpiente maravillosa que adoraban y que adoran siempre los maestros en secreto en el valle de Anáhuac. Pero hay que tomar decisiones bien claras para llegar a las alturas de la fusión con el sol mismo. Hay que tomar decisiones en este mundo, como lo tomó una vez el hijo pródigo, cuando se dio cuenta que había tocado fondo en el mundo, que todo lo había perdido. Entonces recordó a su real ser, se recordó a sí mismo y dijo entonces: en la casa de mi padre hasta los últimos criados tienen buenos trajes, y él estaba vestido en harapos y tenía comida, y él estaba comiendo comida de cerdos en este mundo. Y dijo, y volviendo en sí dijo: me iré a mi padre. Y levantándose vino a su padre. Esas son decisiones concretas para poder avanzar en este camino de la autorrealización. Tener conciencia de lo que aquí somos, de dónde venimos, de dónde hemos surgido y por qué estamos aquí. ¿A qué nos envió el Padre a este mundo? Y tomar la decisión de abandonar todo cuanto tengamos aquí para avanzar de regreso hacia el hogar celestial de nuestro Padre. Y así es como el Hijo del Hombre viene al mundo y se convierte en un hombre de carne y hueso. Se hace hombre entre los hombres y está expuesto a los sufrimientos de los hombres. Tiene que pasar por las mismas torturas de cualquier hombre y sometido a las grandes tentaciones. Nuestros procesos psicológicos se convierten en un proceso que Él debe ordenar y transformar. El niño Dios, una vez en el corazón, se ve siempre en grandes peligros. Herodes, el mundo, los tenebrosos querrán siempre degollarlo. Así pues que se abren las grandes expectativas de una tremenda revolución y un tremendo sacrificio hasta ascender a las regiones superiores del ser. Y a eso se le conoce como la autorrealización íntima del ser. El iniciado maestro se asimila en su serpiente de fuego, en su Chukoatl, en su Kundalini, y es definitivamente luego devorada por el águila. La serpiente de fuego es devorada por el águila del espíritu, para que surja la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Así, este es el gran misterio de la cristificación según los sabios de Anáhuac. Es una cultura especial, terriblemente sabia, y que entonces sabe que la serpiente es el símbolo de la sabiduría eterna y de la presencia misma del eterno femenino dentro de nosotros y en este mundo. Los mayas también, sabios como ningunos. En la ciudad maya de Copán encontramos estos libros pétreos que representan la figura majestuosa del superhombre
del gran sacerdote solar maya, expone claramente en sus obras monumentales los procesos de ascenso, los procesos de conquista de los diferentes niveles del ser. Todas las estelas mayas tienen en sí mismas esta serpiente en el pecho, que está, dijéramos, engullendo una figura humana en cada una de sus extremos, de sus cabezas. En el centro del pecho tenemos una figura que representa la región de la voluntad o la región de Tiperet de la Cábala, el Budi y el Atman, que es el íntimo o el espíritu puro con sus dos almas. Esto, a estas alturas, es el reino del hombre. Nace el Hijo del Hombre y se convierte en el hombre verdadero. Arriba está definitivamente el anciano de los días. Y en los costados de cada una de estas telas hay una figura humana que representan a Cristo cósmico y al Espíritu Santo. Así el triángulo del Logos. Pero ven ustedes la serpiente de nuestros mágicos poderes, como dice el venerable maestro, engullendo la imagen del iniciado, aquel que está siendo devorado por la serpiente, aquel que se está convirtiendo en una gran serpiente. El que vence en esto, el que se convierte en una serpiente después, posteriormente, devorado por el águila del espíritu y da forma a ese principio cósmico universal que se conoce como Quetzalcóatl. No es un mito en realidad. Quetzalcóatl es el verbo, es la gran palabra, es el logos platónico, el demiurgo arquitecto del universo, es la gran realidad. El mito es la imagen o la figura de encontrar una serpiente definitivamente con plumas y que vuele. Por eso entonces la palabra esta mitológica designa conjunto de leyendas que un pueblo creyó o cree. El estudio de los mismos, el vocábulo deriva del griego mitos, que significa logos o estudio o tratado. Pero sin embargo, ya explicamos que Quetzalcóatl no es un mito, es la gran realidad, es el verbo creador, es el logos platónico, es el mismo principio cósmico que puso en existencia el universo, es la palabra, es el verbo de Juan. Con justa razón dijo Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Así lo dice San Juan. Quetzalcóatl en sí mismo es el logos platónico, el Christus hebraico, el Vishnu hindustán. Así que podemos ver entonces en estas imágenes de las dos culturas, tanto aztecas como zapotecas y mayas, las figuras serpentinas centradas, indicando los diferentes niveles del ser. Así pues, el señor Kukulcán, de acuerdo a la sabiduría maya, los grandes iniciados se transformaban primero en serpientes para luego ser devorados por el espíritu, que es lo que nosotros estamos observando definitivamente. Encontramos en las joyas antropológicas de los libros de piedra de los mayas atlantes esta imagen de lo que sería la tapa de la tumba del dios Pacal, se conoce. Y podemos ver aquí como el águila está aquí arriba y dos imágenes, dos rostros humanos acá que representan definitivamente este trío logoico, este triángulo logoico. Ven ustedes, si observan, el gran sacerdote o el gran iniciado sentado sobre su trono, sobre la cabeza de Xolotl, el Lucifer hindú, el entrenador psicológico, desde el punto de vista maya.
sentado sobre la base de este trono, sale a la altura de sus órganos creadores el palo vertical de una gran cruz, que aquí la cruz, y en los brazos de la cruz, enrollada entonces la serpiente bicéfala, que representa al eterno femenino, a la divina madre Kundalini, que está siendo engullendo entonces al iniciado para que se convierta en una gran serpiente. Arriba, el águila del espíritu, esperando entonces para devorar esta serpiente y dar forma a lo que se conoce como Kukulkan o Quetzalcóatl. Ahí estamos con el jeroglífico del árbol de la vida y cómo es conquistado. En las alturas, cuando el ave del espíritu ha devorado la serpiente, surge la enigmática figura de Quetzalcóatl, el Cristo cósmico, el niño Dios, que un día descendió a la tierra, al corazón del iniciado, y luego sube victorioso, perfecto como su Padre es perfecto, y se fusiona a su logoy interior profundo. Ese es Quetzalcóatl. El niño Dios crece y se desarrolla hasta ascender al monte del Calvario para eliminar todos los defectos psicológicos. Se convierte en serpiente para luego fusionarse a su espíritu divino. Así, el hombre se convierte en superhombre. Así nace la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Dicho sea de paso, estas son las figuras esotéricas profundas que están en el escudo de la República Mexicana, en su histórico descripción del nacimiento de esta gran Tenochtitlán. La cultura de la antigua Tenochtitlán, como las tierras sagradas del Mayab, etcétera, etcétera, es de la época de la Atlántida, de miles y miles y miles de años antes de la llegada de los españoles. Así pues, el arcángel Huitzilopochtli, la leyenda de la fundación, indicó entonces el lugar donde podían fundar esa gran ciudad. Le dice: donde encuentres un águila parado en un nopal devorando una serpiente. Le está diciendo: ahí es el sitio adecuado para la gran Tenochtitlán. Y que la gran Tenochtitlán es un símil, por ejemplo, de la ciudad de Heliópolis, la simbólica ciudad de los seres autorrealizados. Los seres autorrealizados todos son un Quetzalcóatl. ¿Verdad? Así pues, por eso poblaron en determinado lugar el grupo de tribus náhuatl migrantes del Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Pero el Aztlán azteca es el Edén. El Aztlán azteca es precisamente en la región etérica de donde surgen los mexicas antiguos, definitivamente, y quedan perdidos en el valle, perdidos hasta que encuentran el lugar donde puedan fundar su gran ciudad de seres autorrealizados. Así, mis queridos amigos y hermanos, vemos entonces cómo este misterio azteca, tolteca y maya, pues es la vivencia misma del misterio crístico de nuestro Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos hasta fusionarse con el Padre. Ahí entonces la gran serpiente emplumada, Jesús de Nazaret, se fusiona a su real ser. Y ese es el gran misterio del Quetzalcóatl, el misterio de la cristificación desde el punto de vista de los sabios del Valle de Anáhuac antiguo, con su inmensa sabiduría. Quetzalcóatl, pues, representa la resurrección del Cristo, representa el ascenso del Hijo hacia el Padre. Así pues, esta gran energía, este gran misterio queda cada vez más clara en la explicación que el maestro Samael da en sendas conferencias. Es un símil, una similitud esotérica de la cristificación, ya sea en la India, ya sea en la Grecia antigua, ya sea en los misterios
egipcios o en el esoterismo profundo del conocimiento hebreo que aparece en los libros sagrados de esos tiempos. Vamos a llegar hasta aquí de momento para dar paso a algunas preguntas, si es que las hay, algunas inquietudes con relación al tema de el mito de Quetzalcóatl.